Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una clase improvisada, podríamos decir, eh, con el formato del informe de lectura, cómo escribirlo. Me improvisé acá una pizarra, vamos a ver cómo sale para poder simular el pizarrón. Bien, estábamos viendo algunas cosas de los informes de lectura y de los textos a leer. Una de las cosas que tengo que pensar es que el texto fuente no está aislado, ¿sí? El texto fuente siempre aparece dentro de un contexto, ¿correcto? ¿Qué es el contexto? El contexto es el lugar y el tiempo que le dan, que son como circunstancias para que este texto pueda surgir. Bien, yo voy a pensar en relación al texto fuente qué pasaba. Por ejemplo, nosotros decimos, el texto de Van Dijk surge en un determinado momento, ¿bien? Y yo puedo tomar el año 2001. Entonces, en este año pasan muchas cosas al mismo tiempo. No podemos poner todo, vamos a ir poniendo algunas cosas, ¿sí? Pero vamos a tener en cuenta un hecho fundamental, que es el tema. Acá yo tengo un tema, que es el tema a analizar. Y acá aparece otra cuestión. ¿Cómo voy a escribir el tema? ¿Cómo voy a escribir el tema? ¿Bien? ¿Cómo sé delimitarlo? ¿Cómo hago para delimitarlo? ¿Está? El tema no lo tengo que confundir, es distinto, voy a poner acá, es distinto a la hipótesis. ¿Por qué? Porque estamos teniendo algunos inconvenientes, no inconvenientes, vamos a pensar que estamos en un proceso. Entonces, frente a ese proceso, nosotros tenemos un tema y una hipótesis, en donde en el proceso de aprendizaje y de escritura es muy común que estas dos cosas se puedan llegar a confundir. El tema tiene que estar despojado de cualquier punto de vista. Si yo sé que la hipótesis es un punto de vista, una posición, el tema no tiene que tener esto. ¿Cómo hago para diferenciarlo? ¿Cómo hago en esta situación? Para saber cómo escribir el tema y cómo escribir la hipótesis. Veamos un ejemplo. Yo acá me traje todo, improvisé una pizarra, como podrán ver. Entonces, supónganse, en el contexto de Van Dijk, yo tengo hechos que aparecen en relación al racismo. Bien, a nivel mundial y a nivel local. Cualquiera de los dos me sirven a mí para poder trabajar lo que este autor, este lingüista holandés, va a presentar como problemática. ¿Por qué? Porque dentro de todo el trabajo de Van Dijk, voy a ir filmando así un poquito para que se vea la construcción que vamos haciendo. Dentro del texto de Van Dijk, por ejemplo, aparece el racismo asociado con el discurso. Yo puedo poner eso, puedo poner racismo y discurso como tema, sí. Yo digo, bueno, el tema a analizar es el discurso y fíjense acá, vamos a ver una forma para poder escribir bien el tema. Voy a pensar en dos tópicos. Este es uno, el discurso, y los textos que nosotros trabajamos siempre de ahora en más van a estar relacionados con la parte de comunicación. Discurso y racismo. Yo acá, en este tema, ¿estoy diciendo si estoy a favor o estoy en contra? ¿O estoy diciendo algo, digo, bueno, el racismo incide en el discurso? No. Yo puedo armar este tipo de fórmulas con una I, puedo decir puedo decir el racismo en el discurso. Puedo usar alternativas de fórmulas para evitar hacer una postura, o sea, para evitar un punto de vista. Bien, ¿cómo podría yo diferenciar este tema que aparece acá con el punto de vista? Bueno, el autor sobre este tema va a decir algo, va a tener una postura, ¿correcto? ¿Qué es la postura? La hipótesis acá. La hipótesis, vamos a poner acá, postura. Punto de vista, subjetividad, ¿bien? De el texto fuente. Fíjense en cómo vamos armando esta estructura, ¿correcto? ¿Se entiende? Bien. Yo de acá voy a decir, bueno, discurso y racismo es el tema. ¿Qué piensa el autor de ese tema? Bueno, el autor va a decir que el racismo
una de las posibles hipótesis, está, puedo decir está, puedo decir es enseñado, ¿ven? Es enseñado a través del discurso. Voy a poner así, del discurso. Otra de las opciones que a algunos les puse, bueno, otra posible hipótesis es decir que el racismo es aprendido. Yo uso solamente el ejemplo de Van Dijk para que ustedes vean el formato de cómo escribir. Esa es la intención. Bien, ahora fíjense en la diferencia. Yo tengo acá discurso y racismo y acá ya incorporé está o es, que es el verbo. Si nosotros miramos la construcción de esta hipótesis, supónganse que yo me tomo esta hipótesis, este punto de vista. Yo estoy afirmando algo. Estoy haciendo como una especie de denuncia. Yo digo, el racismo está en el discurso. El racismo es enseñado a través del discurso. ¿Para quién es esa afirmación? Para mí. En este caso, para Van Dijk, que es el que propone este texto fuente. ¿Se entiende? Entonces, a partir de este punto, yo puedo encontrar la hipótesis de esta manera o puedo hacer al revés. Una vez que ya tengo la hipótesis, si no me sale, voy a formular la cuestión. Entonces voy a poner acá la cuestión. ¿Cuál es el problema principal que me permite a mí pensar esto? ¿Por qué el autor hace esta denuncia de que el racismo es enseñado a través del discurso? Entonces, si esa es la pregunta, digamos, si esta es la respuesta, la pregunta puede ser más fácil. Tomo la misma estructura. Miren acá. La estructura es similar a la del sujeto y predicado. ¿Se acuerdan? ¿Sujeto cuál es? Acá, el racismo. ¿Qué hace el racismo? Es enseñado. Aparece el verbo. Ya con la posición del verbo tenemos sujeto y predicado. El predicado es aquello que se dice del sujeto. Y completo la hipótesis. ¿Bien? Ahora, si yo digo esto o tomo la segunda, que es más fácil, el racismo es algo aprendido, voy a formular la pregunta. Directamente así. Empiezo con el sujeto. ¿El racismo es aprendido? Por supuesto que esto me va a llevar a un sí y completo la afirmación o a un no y completo la negación de algo, la denuncia. Esta fórmula, para poder diferenciar los distintos elementos, después yo les hago una foto y se los mando, para poder diferenciar los distintos elementos, me sirve a mí esta noción de sujeto y predicado para construir tanto la pregunta como la respuesta y también para diferenciar esto, el tema. ¿Ven? El tema no dice si está a favor, si está en contra, no dice nada. Recién va a decir algo cuando aparece el punto de vista. Hasta acá estamos, tenemos contexto, el contexto lo voy a completar. Algunos me preguntaron, bueno, ¿cómo hago el contexto? Bueno, el contexto lo voy a hacer a partir de pensar qué sucedió, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos o en España, ahí sería el nivel mundial o el nivel local, en cuanto a esta noción de racismo, que es en donde Van Dijk va a hacer todo su trabajo a lo largo de su carrera, ¿bien? Y a partir de ahí el autor formula la cuestión. Recuerden que la cuestión no es del alumno, siempre es una sola y es la del autor. Después nosotros vamos a interactuar con eso, pero por ahora tendríamos este esquema. Ahora voy a hacer una segunda parte para completar con otros ejemplos.